Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Israel y quiero darles la bienvenida a este nuevo podcast que tiene por nombre Conecta EMOV. Es una iniciativa de ORS en acción junto con el apoyo de Jóvenes en Movimiento. Y hoy tenemos la presencia de un joven muy importante que creo que nos va a compartir experiencias súper interesantes al respecto. Estamos con la presencia de Yamir Alcocer, quien es miembro del Consejo Juvenil de Punata y asimismo vicepresidente de Plataforma Departamental de Prevención de Embarazo Adolescente y Juvenil. Yamil, ¿cómo estás? Inicio a agradecer por la invitación a OEDS en Acción, mediante Jóvenes en Movimiento, claro. Pienso que es importante hablar de este tema ya que en la situación contractual de la actualidad tenemos que tergiversar entre las acciones que se dan, lo que se realiza, además de todas las normas que ya están propuestas. Perfecto, es un gusto en verdad tenerte aquí. Y al respecto, hoy estamos a punto de conversar justamente de esta temática de derechos sexuales y derechos reproductivos. Y es por eso que queremos empezar justamente a tratar este tema. Entonces, yo creo que es importante reconocer y recordar las experiencias que tú tienes como un joven activo dentro de tu comunidad. Y creo que podríamos empezar primero reflexionando sobre qué se nos viene a la mente cuando empezamos a hablar sobre derechos reproductivos. Claro, para encomendar una definición exacta podemos determinar a diferentes doctrinas, sin embargo hay que referirnos a los hechos directamente. Un derecho surge a partir de una injusticia. Vamos a ver, ya en 1948 se declaran los derechos humanos, a partir de esta concepción de lo que son los derechos y consecutivamente lo que son los derechos reproductivos, que es parte de los derechos humanos, que nos da la libertad de que nosotros podamos elegir cómo es que nos vamos a definir, cuántos hijos podemos tener, cómo es que debemos cuidarnos y cuidarnos además de todas estas infecciones de transmisión sexual que actualmente están terminando con vidas. Claro que sí, de hecho es importante reflexionar sobre los derechos, las dificultades que de pronto podemos enfrentar como individuos. Y es en ese sentido también, Yamir, que nos interesaría conocer tu perspectiva acerca de cómo crees que estos, o cuáles serían los desafíos que llegan a enfrentar las personas al momento de ejercer su derecho como tal, ¿no? Hablando propiamente de derechos reproductivos. ¿Qué dificultades podrían haber, desafíos desde tu experiencia en la comunidad donde tú te encuentras? Gracias. Me remito a responder a esta pregunta en tres partes. En primer lugar, un desafío surge a causa de que surja una problemática y una problemática a causa de un proyecto. A todo esto podemos referirnos que la principal problemática en nuestra sociedad actual, más que todo, no solo en las diferentes provincias, sino que también en la ciudad de Cercado, llega a ser que nos enmarcamos en que existen tabús que no nos dejan, lo llamaremos, hablar abiertamente de lo que son los derechos reproductivos. Si bien, pongamos un ejemplo, nuestros papás nos van a decir, ¿cuántos hijos quieres tener? De diferente manera, nosotros podemos decir dos, tres, tal vez cuatro, aunque las últimas declaraciones de nuestras autoridades están diciendo no quieren tener hijos, quieren tener mascotas de hijos. Sin embargo, tenemos que tomar en cuenta que esta no es una decisión al azar, no es una decisión que podamos tomarlo a chiste. Tener un hijo es conllevar una gran responsabilidad para que nosotros podamos, lo llamaremos, planificar correctamente. Y es en esto que deberíamos de hablar de planificación familiar. Ese es el primer punto en que muchas de las personas nos relacionamos con esto de los tabús. Un papá no va a hablar abiertamente tanto lo llamaremos métodos de prevención de infecciones de transmisión sexual o métodos anticonceptivos. Como segundo, lo llamaremos a que, si bien las normas se enmarcan en la 348, la 342, que es la ley de la juventud, nos enmarcan algunos lineamientos sobre que deberíamos de seguir acerca, lo llamaremos de cómo realizar un taller, bajo qué normas deberemos realizar un taller. Los mismos derechos que nos enmarca nuestra legislación no se cumplen a su totalidad. ¿Esto a causa de qué? Podríamos mencionar la burocracia o que si bien nuestro modelo social aún no está contemplando de forma exacta estos temas. Para finalizar, un tercer punto, que es lo llamaremos la cuantitividad y la relatividad con la que llegas a incidir en un joven. Hace unos 15 años en el municipio de Punata, lo llamaremos que había una gran cantidad de embarazos adolescentes. Mediante organizaciones no gubernamentales se incidió y en el siguiente trimestre disminuyeron en gran cantidad los embarazos adolescentes.
Sin embargo, estos lineamientos surgen a partir de una capacitación con una asertividad exacta, es decir, ha habido un grupo de jóvenes que ha estado impartiendo estas temáticas a sus mismos pares, es decir, jóvenes hablando con jóvenes, porque llegan a tener menos miedo al impartirse entre sus iguales. Sin embargo, en las últimas gestiones, nuevamente, un caso alarmante, se han estado disparando los casos de embarazo adolescente, ya que estos talleres han llegado a cortarse por diferentes pretextos, ya sea financiación o que tal vez no hay personal o cualquier cosa que nos mencionan nuestras autoridades. No estoy hablando de todos los casos, solo en algunos municipios. Wow, es sorprendente los datos de pronto que nos empiezas a compartir. Creo que es importante en el momento que tú nos empiezas a hablar de cómo poder hacer frente a estos, de pronto, ¿no? Que es una reflexión en torno quizá a la educación. Y creo que la siguiente pregunta al respecto tiene que ver con eso. Es decir, ¿cómo es que desde el acceso a la educación, a la información, porque has mencionado de manera interesante cómo se siguen manteniendo los tabús precisamente, ¿no? Dentro de estos temas, ¿no? Entonces, ¿qué crees vos que puede permitir este acceso de información a una salud reproductiva en la toma de decisiones, ¿no? Para poder informar sobre los derechos de reproductivos, precisamente. Gracias. Un dato interesante es que la educación no solo es impartida en el colegio, a pesar de que lo llamaremos en las unidades educativas, ya están implementando un poco de lo que es estas temáticas de salud sexual reproductiva. Sin embargo, los profesores llegan a obviar estos temas o dan sus informes y no han tocado estos temas. No podemos incidir mucho en obligar a los maestros que impartan estos temas con la asertividad, o no podemos esperar a que alguna organización de jóvenes imparta un taller. Sin embargo, tenemos la gran facilidad de que tenemos un medio tecnológico tan, lo llamaremos eficiente, que nos da a conocer qué es, no sé, un condón, qué es una DIU, cuáles son los métodos anticonceptivos que se pueden utilizar. Estamos hablando claramente de las redes sociales, que son un medio informático a gran escala. La educación es un medio importante que debemos seguir, terminando en cómo es que nosotros debemos seguir gestionando que toda esta información llegue a quienes debe llegar mediante un medio por lo que al que ellos puedan acceder, claramente las redes sociales. Perfecto, ¿no? En verdad que yo creo que es muy importante, como has dicho, la educación es uno de los pilares más importantes, en verdad, de cualquier sociedad, y es por ello que hay que reflexionar sobre estos temas. Pero también me interesaría saber, no solamente a mí, imagino que muchos, cómo se puede abordar incluso, a ver, ¿habrá unas desigualdades de género respecto a este tema precisamente? Es decir, de los derechos sexuales reproductivos para hombres, para mujeres o demás. ¿Cómo se pueden, habrás notado que de pronto hay estas desigualdades de género en este tema? Evidentemente, desde un inicio de la concepción de la sociedad hay diferentes llamados desigualdad de género, ya que no podemos tener el mismo trato con un grupo sectorial de varones que con otro grupo sectorial de mujeres, indiferentemente de la edad que tengan. Ahora, hablando un poco más acerca de este tema, entra mucho lo que es el nivel educacional que se tiene. Menciono siempre que la educación llega a ser un pilar fundamental para impartir no solo estos, lo llamaremos, estas diferencias en género. Si a nosotros desde un principio llegan a, lo llamaremos, impartirnos este concepto de lo que es la igualdad y equidad de género, no llegaremos a tener este tipo de problemáticas. Profesor no solo es aquel que imparte un tema o enseña, sino que para ser profesor hay que enseñar, hay que, lo llamaremos, hay que tener esa dedicación y que el profesor mismo se asegure de que pueda concebir el estudiante e impartirlo a los demás. Ahí el pensamiento crítico. Conforme a esto, las desigualdades llegan a conferirse en un pilar sobre el cual se van a ir difiriendo distintas temáticas. Creo que es muy importante la reflexión a la cual tú nos has remitido sobre el reiterativo rol de la educación al respecto. En ese sentido, creo que para concluir,
volveríamos a reflexionar sobre qué acciones se podría tomar como individuos, es decir, como personas, para poder promover y proteger los derechos reproductivos, que de pronto recaen en acciones bastante cortas. Hay quienes dicen, no, haciendo poco podemos conseguir grandes cosas, ¿no? Desde tu mirada, ¿qué crees que podría ser lo oportuno? Gracias. Para hacer más asertivo y que este tipo de información pueda llegar a la mayor población posible, es necesario que no solo una persona se mueva con esa temática. Es decir, nosotros como jóvenes tenemos que hacer una alianza conjunta, porque de hecho la ley ya nos respalda que nosotros podamos hacer diversas acciones, que nosotros podamos incidir, no sé, en una plaza, en una unidad educativa, a pesar de tener barreras, lo podemos hacer. Sin embargo, si una sola persona va caminando en todo esto, incurrirá el error de tal vez caerse y quizás ya no pararse. Ese es una problemática que infiere en una gran parte de la población juvenil. Nos caemos y ya no nos queremos levantar. O bien estamos frente a alguna autoridad, no sé yo, tenemos un mal rato, tenemos diferencias y ya no queremos realizar nada. ¿Por qué? Porque tenemos miedo a que nos vaya a reñir, tenemos miedo a que nos vaya a llamar la atención, pero no. Nosotros debemos de tener ese sentimiento de perseverar, debemos de tener la resiliencia necesaria para continuar y no solos. Los jóvenes tenemos que ser unidos. Hace unos días se hacía viral en Nepal una conferencia de un joven que mencionaba que eh, la mayor fortaleza de los jóvenes es el vigor y la fuerza que tienen. Y además que el mayor, lo llamaremos muro que escalar, es enfrentar a toda la burocracia y los temas políticos. Indirectamente a esto, llamaremos a que un solo joven no puede hacer mucho, pero somos muchos jóvenes que tenemos que incidir, que tenemos que luchar por el cumplimiento de nuestros derechos y también nuestras obligaciones. Bonito lo que nos dices, Yamil. Rescato finalmente lo que tú nos has comentado, que lejos, en realidad, si nosotros queremos llegar lejos, lo podemos hacer solos, pero de manera colectiva creo que podemos llegar mucho más lejos. Y el llamado es tan bonito que nos hace Yamil al respecto de que nosotros podemos incidir. No podemos quedarnos de los brazos cruzados y realmente podemos conseguir un cambio de manera colectiva. Podemos sentirnos parte de. Y justamente hoy es en Acción promueve esto con el apoyo también de Jóvenes en Movimiento. De esta manera hemos tenido el gusto de verdad de poder haber escuchado a Yamil Alcocer, un joven que tiene muchas propuestas, mucho interés por apoyar este tipo de acciones. Le agradecemos de en verdad, Yamil, nosotros te agradecemos mucho por permitirnos escucharte y que la gente pueda escucharte en verdad. De esta manera estamos cerrando. De pronto puedes decirnos unas palabritas para cerrar y así nos vamos despidiendo de este episodio. El agradecimiento va a todas las personas que están en labor de cumplir lo llamaremos cumplimiento de los derechos sexuales y reproductivos. Ya mencionamos algunas definiciones y algunas otras circunstancias que enmarcan la importancia de estos. Independientemente de esto, nuevamente, llamar a todos los jóvenes que no se queden callados, que si tienen algo que decir, que reclamen. Y si no tienen los medios, pues hay muchas organizaciones que apoyan a los jóvenes. Están entre ellas ODS en Acción, que plantea diferentes políticas públicas para que nosotros podamos incidir en donde nos vayan a escuchar y a través de ellos poder llegar a realizar un cambio. Muchísimas gracias, Yamil. En verdad, nuevamente reiteramos el agradecimiento. Y es de esta manera que nosotros concluimos con este episodio, que nuevamente les reiteramos, es una iniciativa de ORS en Acción junto con el apoyo de Jóvenes en Movimiento. Los esperamos en un siguiente episodio. Hasta luego.